día, bienvenidos a Postdata, es viernes 24 de febrero, le tenemos las noticias. En Michoacán se castigará con hasta 25 años de cárcel el delito de extorsión, luego de que el Congreso local aprobó por unanimidad la reforma al Código Penal que presentó hace una semana el gobernador Alfredo Ramírez. La Contraloría del Gobierno de Michoacán tiene en investigación cerca de 20,000 millones de pesos de presuntas irregularidades penales y administrativas de recursos ejercidos entre el 2017 y el 2021. Tras la aprobación del Plan B en materia electoral, el vocal del INE en el estado, David Alejandro Arroyo, advirtió que se esperan una serie de controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos laborales administrativos que eviten poner en riesgo las elecciones en México. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció que viajará a la Ciudad de México para participar en la Marcha de la Democracia que se realizará el próximo domingo. Feministas anunciaron que la movilización para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Morelia cambiará de ruta el próximo 8 de marzo, ya que ahora partirá de Ciudad Universitaria y concluirá en Palacio de Gobierno. Tras los hechos violentos que se registraron en Morelia en 2022, la subsecretaria de Derechos Humanos, Elvia Higuera, informó que el gobierno estatal determinó no colocar vallas en ningún edificio del centro histórico y dejar en plena libertad la protesta. Michoacán se encuentra en la categoría de desarrollo democrático mínimo, al ocupar el lugar 28º en la materia, rezagado en la democracia ciudadana y de instituciones. En Morelia se han registrado 88 suicidios y 266 tentativas de quitarse la vida en los últimos 16 meses. En Michoacán se registraron 2 fallecimientos y 125 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Es viernes 24 de febrero. Le tenemos lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán, como usted acaba de escuchar, para que se quede con nosotros y se entere de los detalles. Le recuerdo que somos Postdata. Hacemos periodismo responsable y estamos con usted en vivo a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Por si usted gusta, estamos ya también listos en la plataforma Facebook y en este caso va a tener usted la posibilidad de ver las imágenes correspondientes a la información que le iremos presentando. De antemano, muchas gracias por el favor de su atención. Y vámonos de lleno con las noticias. Tras la aprobación del Plan B en materia electoral, el vocal del INE en el estado, David Alejandro Arroyo, advirtió que se esperan una serie de controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos laborales administrativos que eviten poner en riesgo las elecciones en México. Aquí los detalles. El Plan B en materia electoral es el más regresivo y con mayor número de inconstitucionalidades en la historia de México, afirmó el vocal ejecutivo del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, quien anticipó que además de la controversia constitucional que presentará el Consejo Nacional Electoral, de manera individual funcionarios que forman parte del Servicio Profesional Electoral Nacional y personal del Instituto Nacional Electoral presentarán miles de amparos laborales administrativos. Señaló que en el caso específico del Estado, en breve lo promoverán 145 personas,
por lo que también podría convertirse en la reforma con el mayor número de medios de impugnación en contra. Es inmensa la cantidad de inconstitucionalidades, de irregularidades, de contradicciones y hasta de pésima redacción también en el propio dictamen. Entonces, lo que seguirá es que en los próximos días estaremos pendientes en el INE de la presentación de acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos, a las cuales el Instituto Nacional Electoral podría sumarse mediante una fórmula que se llama amicus curiae. El propio Instituto Nacional Electoral va a presentar una controversia constitucional a nivel nacional. Y además, de manera individual, muchos de los servidores del Servicio Profesional Electoral Nacional y de personal administrativo presentaremos amparos laborales administrativos. El vocal ejecutivo aseguró que de no suspenderse, estaría en riesgo no solo la elección federal del 2024, sino todas las que se realicen a partir de la entrada en vigor de la reforma, ya que no se tendrían los elementos para resolver todas las problemáticas en un país con tanta desconfianza electoral como es México. Por supuesto, ¿no? Y de todos, de gubernaturas, de diputaciones locales, ayuntamientos, también en los OPLES habría una afectación. La ley dice que solo operarán con 2 direcciones ejecutivas, también ahí tendría efectos la reforma del Plan B. Explicó que en Michoacán, cerca de 200 trabajadores del INE resultarían afectados, mientras que a nivel nacional se necesitarían cerca de 3.500 millones de pesos para liquidar al personal que tendría que despedirse y que tendría que tomarse el fideicomiso del pasivo laboral del INE, que solo alcanzaría para cubrir el 10%. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Mientras tanto, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, rechazó precisar las repercusiones que tendrá el Plan B en su situación particular, al señalar que esperarán a su publicación en el Diario Oficial de la Federación para realizar el análisis correspondiente y decidir si se requiere emprender alguna acción legal en consecuencia. Pues iniciaremos nosotros el estudio de los impactos que tendrá tanto al interior de la institución como en su momento qué implicaciones puede llegar a tener en el contexto del propio proceso electoral, ¿no? De entrada hay algunos transitorios en donde se establecen algunas temporalidades, tanto para el propio INE como para los propios OPLES, incluso para los propios congresos locales, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí estaremos nosotros ya siguiendo una ruta de revisión y de implicaciones de esta reforma. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció que viajará a la Ciudad de México para participar en la marcha en defensa de la democracia que se va a realizar el domingo. Como usted sabe, la marcha central, la manifestación central será en el Zócalo de la Ciudad de México, pero organizaciones civiles han estado informando que ya suman más de 100 ciudades donde se va a desarrollar también paralelamente una marcha por todas estas ciudades donde están convocando, les reitero, las organizaciones sociales. Aquí en Morelia va a partir el domingo a las 11 de la mañana de la Fuente de las Tarascas. Esta ocasión, el presidente municipal de Morelia ha optado por participar, pero en el Zócalo de la Ciudad de México. Recordará usted que el 13 de noviembre, pues fue uno de esos políticos que en el caso de Morelia se sumaron a la marcha. Aquí los detalles. El edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció que viajará el próximo domingo a la Ciudad de México para manifestarse en defensa de la democracia, en el que acompañará a otros políticos a favor de este movimiento. En la entrevista colectiva, llamó a los críticos de esta movilización a no tener miedo de respetar y defender la libertad de expresión que se pone en riesgo con la reforma electoral propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que corre riesgo de derrumbarse la escalera democrática de elección popular. Lo más seguro es que acudamos a la manifestación
a la marcha en la Ciudad de México, pero yo invito a toda la gente que no pueda acudir a la Ciudad de México a que acuda al llamado que se está haciendo aquí en la ciudad de Morelia, en la fuente de Villalongín, para poder partir de ahí al centro, a la Plaza Melchor Ocampo. Los que podamos ir a México, vamos a México. Los que por distintos motivos no puedan, acudan aquí en la ciudad de Morelia. El tema es que se levante la voz y que nos manifestemos. Luego de una primera manifestación el 13 de noviembre del 2022, tanto en Morelia y la capital del país, así como una respuesta del mandatario mexicano con otra marcha en Ciudad de México, el edil capitalino refirió que la diferencia con esta movilización es que no hacen uso de acarreados, tortas o frutsis, sino que se manifiestan quien verdaderamente desean levantar la voz. No se trata de llenar o no llenar, yo creo que, ¿cuál es la diferencia? Si se tratara de llenarlo, pues lo llenamos porque lo llenamos así como le hacen ellos, acarreando con sus frutsis y sus tortas, o amenazando a las corporaciones. Nosotros lo que estamos haciendo es un llamado a que cada quien decida ir o no ir, y por supuesto que si se tratara de llenarlo, les llenamos 2 zócalos. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí tiene usted, deja esta convocatoria Alfonso Martínez para que quienes no puedan ir a la Ciudad de México lo hagan en Morelia. Él ha decidido participar allá, donde pues hay la expectativa de que se pueda llenar el Zócalo y que se pueda llenar, como lo han estado señalando diversas organizaciones civiles, pues sin acarreados, que es como sucedió el pasado 13 de noviembre. La mayoría de las personas acudieron por propia voluntad. Se hace por ello en domingo, tratando de que pues sea un día donde haya más oportunidad de que asista pues la gente que trabaja, que produce, que tiene su oportunidad de descansar el domingo. No todos, claro está, pero sí una gran mayoría. Y bueno, se repite de nueva cuenta, ahora ya con el plan B aprobado, como ayer aquí lo platicamos a detalle, con lo que implica. Y bueno, pues se va justamente a la defensa de la democracia, a pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise lo que los partidos opositores en el Senado, también en la Cámara Federal de Diputados, apuntaron como presuntas inconstitucionalidades. Lo reconocieron incluso así en su momento senadores del propio partido Morena, como Ricardo Monreal. En esta ocasión, de manera sorprendente, pues votó a favor. Se esperaba su voto en contra, pero lo votó a favor. Ahora está tratando ahí de justificarse del por qué lo hizo y que ya no tenía mayor importancia, que lo que él consideró inconstitucional lo votó en contra y que solamente fue un voto particular. Y bueno, ahí está tratando de justificarse ahora Ricardo Monreal, porque pues él mismo en su momento había advertido sobre la inconstitucionalidad de varios de los artículos que conforman estas leyes conocidas como el Plan B. Por ello es que se marcha el domingo, así es que si usted ya leyó la reforma al Plan B, si ya conoce las implicaciones que representaría para los próximos comicios, seguramente va a coincidir en la necesidad de pedirle a la Corte que haga lo correcto y que lo eche abajo para que se siga trabajando como se había venido haciendo en las últimas 3 décadas en esta búsqueda de tener una mejor democracia en nuestro país. Además, ayer Alfonso Martínez aseguró que en la administración emanada de Morena, que gobernó Morelia del 2018 al 2021, se abandonó a la policía municipal y a la limpieza, al igual que la atención a camellones, parques y jardines, haciendo que la ciudad se asemejara a un lote baldío. El edil contestó así la declaración del dirigente morenista Juan Pablo Celis, quien confió que su partido recuperará el gobierno de la capital michoacana en el 2024, y a lo que Alfonso le contestó de la siguiente manera. Yo les quiero recordar cómo estaba la ciudad, la policía abandonada,
la ciudad sucia, llenamos, en el relleno sanitario fue el equivalente a llenar el Estadio Morelos de la basura que dejaron de juntar. Si hablamos de turismo, de cultura, pues la gente dejó de venir a nuestra ciudad. Se dejó de hacer, no hubo un solo evento cultural. ¿De qué hablan? Bueno, pues el debate ya empezó con el tema electoral, está a todo lo que da y vamos a ver de qué tamaño es el impacto en Morelia y en la relación que se pueda dar entre las propias autoridades, es decir, entre el gobernador Alfredo Ramírez y Alfonso Martínez. Pareciera que hasta el momento conservan una relación saludable, pareciera que hasta el momento Alfredo Ramírez por lo menos se ha mantenido al margen. No descarte usted que él mismo gire ahí las indicaciones al dirigente de Morena y algunos otros personajes para atacar a Alfonso Martínez, pero él de momento, en lo personal, se ha mantenido todavía al margen. Esperemos que así se mantenga también en las cuestiones que tienen que ver con gobernar para Morelia. Ojalá, porque pues todo indica que van a salir chispas en la batalla que van a tener contra Alfonso Martínez y Alfonso Martínez defendiéndose de Morena. No podemos perder de vista que en este momento Alfonso Martínez pues de alguna manera se ha consolidado como uno de los políticos opositores a Morena, que primero tendrá una viabilidad todavía, si así lo decide, de buscar la reelección en la capital michoacana. Y por otra parte, pues que como todo político, seguramente Alfonso Martínez debe estar imaginando, debe estar trabajando para que algún día pueda competir para ser gobernador de Michoacán. Y en este momento, pues es uno de esos personajes de los opositores a Morena que se destaca en esta posibilidad, y como está en el gobierno, bueno, pues eso inevitablemente va a generar pues una polarización, algunas batallas ahí con personajes o dirigentes de Morena, como ya la arrancó Juan Pablo Celis. Así es que veremos qué pasa y a ver si no sale perdiendo una vez más Morelia en estas disputas político-electoreras. Dejamos ese tema y vamos con otro que resulta importante por lo que representa para Michoacán. Y es que ayer los diputados locales aprobaron castigar con hasta 25 años de cárcel el delito de extorsión. Esto lo aprobaron por unanimidad. Se trata de una reforma al Código Penal que presentó como iniciativa el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Ayer se hizo realidad, se pone pues mayor énfasis en el castigo a quienes extorsionan, se delimita con mayor precisión cuáles son las maneras en que se puede extorsionar o que se considera una extorsión, y lo mejor del caso es que es un delito que ahora se va a perseguir de oficio. En el pasado no era viable. En el pasado, si a usted lo extorsionaban, tenía que presentar una denuncia y luego entonces las autoridades actuaban. Ahora, si hay una serie de elementos que hagan evidente la extorsión, entonces, sin denuncia de por medio, las autoridades podrán participar, indagar e ir por los culpables, y de hallarlos así culpables, podrían, repito, meterlos a la cárcel con sentencias de hasta 25 años. Para las condiciones de Michoacán, donde la extorsión lamentablemente se mantiene vigente y donde lamentablemente la cifra negra es altísima, como alguna vez lo explicaba también el propio gobernador Alfredo Ramírez, pues sin duda es una buena noticia que se haya reformado esta ley. Ahora el enorme reto es que efectivamente se aplique. En una sola semana, el Congreso de Michoacán recibió, dictaminó y aprobó las reformas al Código Penal del Estado que presentó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y que recibió el Pleno el pasado 16 de febrero. Sin ninguna intervención en tribuna,
Este jueves 25 legisladores emitieron su voto a favor del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, por el que se endurecerán las sanciones a quien comete el delito de extorsión, que ahora se castigará con prisión de 15 a 25 años, así como de 100 a 500 días multa. A partir de su aprobación, en el Código Penal del Estado se estableció un capítulo específico para este delito, que ahora deberá perseguirse de oficio cuando el Ministerio Público tenga noticia por cualquier medio de su ejecución, en perjuicio de cualquiera de las actividades económicas o productivas del Estado. Entonces, en Michoacán, cometerá extorsión quien obligue a otra persona, por cualquier medio, incluida la violencia física o psicológica, a dar, hacer, dejar de hacer algo, tolerar algo o amenazar con causar daño en su persona, familia, posesiones, actividades económicas o laborales, o a un tercero con el que tenga cualquier vínculo afectivo, laboral, económico, con el propósito de obtener un lucro para sí o para una tercera persona. La extorsión podrá ser de manera personal, vía telefónica o a través de cualquier medio tecnológico. Las penas se agravarán hasta una mitad cuando la víctima sea una persona menor de 18 años o mayor de 60, padezca alguna enfermedad grave o terminal, se trate de una mujer embarazada, cuando el delincuente amenace con la publicación o difusión de mensajes de carácter erótico o sexual. Legisladores rechazaron el tipo penal propuesto en la iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que consideró como delito la conducta típica de extorsión equiparada cuando el padre, madre o tutor que tenga a su cargo la custodia de un menor incapaz restrinja o limite al otro el derecho a la convivencia. Precisaron que esto representaría una discriminación directa hacia la mujer, ya que sería la que en mayor medida pudiera incurrir en una práctica de este tipo. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Diputados locales también aprobaron reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como de la Ley de Adopción propuesto por la diputada Ivonne Pantoja para garantizar el respeto al derecho de las niñas, niños y adolescentes que esperan a ser adoptados, convivir en entornos evaluados, capacitados y supervisados, conocidos como familias de acogida. La reforma cambia el nombre de la Ley de Adopción del Estado por el de Ley de Adopción y Acogimiento Familiar para dar cabida a la figura de la familia de acogida, a la que define como una medida emergente de protección y cuidado temporal a favor del menor, sin que el infante pierda los derechos de su familia biológica. Al respecto, los diputados Ivonne Pantoja, Reyes Galindo y Daniela Torres se pronunciaron en el Pleno Legislativo. Hay niños que no son sujetos a adopción. Esta reforma da la oportunidad de establecer el acogimiento familiar como una alternativa en espera de que se resuelva su situación jurídica y darles el derecho a vivir en una familia, en un hogar. La mayoría de estos niños han padecido maltrato infantil. Hay que reconocer que esta atención se dará a niñas y niños con núcleos familiares disfuncionales. Se trata de voltear a ver y priorizar la atención a las infancias, incluso de la diversidad, que existen y que también son válidas, a los niños con alguna discapacidad, sea física o cognitiva. La mayoría de las familias, cuando quieren adoptar, por lo general quieren adoptar niños de 0 a 3 años, y conforme el niño va creciendo, va perdiendo sus posibilidades de poder ser adoptado. Y esta figura de acogimiento es ideal para estos niños que son más grandes y que no pueden ser adoptados, para que no estén institucionalizados y que puedan ver garantizado su derecho a vivir en familia hasta por 2 años en una familia de acogimiento, para después regresar a su familia de origen o ya sea ser adoptados. Bueno, pues ahí tiene usted esta reforma. Déjeme ahora comentarle este caso que pues ya cobra relevancia desde ayer por nota informativa, sobre todo que dio a conocer el periódico El País, porque usted se va a acordar de la ministra Yasmín Esquivel, que hay todo un caso ahí porque pues la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que efectivamente hay un plagio en la tesis de Yasmín Esquivel con el documento,
la tesis de licenciatura de otra persona. Y bueno, pues ha venido creciendo ese asunto, pero no ha pasado más nada. Seguimos ahí a la espera, y en esta espera, pues ahora resulta que esta jueza del máximo tribunal en México obtuvo en el 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, con un trabajo de titulación en el que ahora otro trabajo periodístico, otra investigación periodística señala que podría haber plagiado 209 de las 456 páginas, según esta investigación del País. Y bueno, pues aquí destaca que en muchos casos de estas 209 de 456 páginas, pues prácticamente se trata de un copy-paste, como le llamamos ahora, donde pues la facilidad de las computadoras te permite agarrar textos completos y pegarlos en otro que tú haces tuyo y no le mueve ni una coma. Y bueno, pues está haciendo esta investigación periodística semejante señalamiento. Es una nota, una investigación realizada por los periodistas Cédric Raciel y Beatriz Guillén. Y desde ayer circula en redes sociales una situación pues que vuelve a prender el tema de la ministra Yasmín Esquivel, la esposa de Riobó, uno de los constructores consentidos del presidente López Obrador, uno de los que le dijo que le asesoró en el tema del AIFA, por ejemplo, y que desde la Ciudad de México, cuando la gobernaba López Obrador, pues le dio cualquier cantidad de obras a Riobó, es su constructor consentido. Y bueno, pues a la esposa de este constructor consentido, de este amigo, pues le ayudó para que fuera ministra de la Corte. Fue duramente señalado en su momento, pero tampoco escaló a más nada y Yasmín llegó a la Suprema Corte. Ahora el tema es que Yasmín se mantiene, ha logrado algunos amparos, ha logrado transitar en medio de mentiras, en medio de dichos que luego reculó, en fin, una serie de barbaridades en el caso de Yasmín Esquivel. Y ahora, bueno, pues podría, según este trabajo de investigación que tendrá que pues llevarse ante las instancias competentes ahora de la Anáhuac, de la Universidad Anáhuac, porque podría haber plagiado más de 200 páginas de su tesis de doctorado. ¿Qué le parece? Regresando a Michoacán, ayer la Contralora del Gobierno del Estado informó que tiene una investigación de cerca de 20,000 millones de pesos de presuntas irregularidades que podrían ser penales y administrativas de recursos que se ejercieron entre el 2017 y 2021, es decir, que se ejercieron durante la administración de Silvano Aureoles Conejo. Ahora que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que tiene observaciones a Michoacán en el ejercicio fiscal del 2021 por más de 13,000 millones de pesos y que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya asegura que todos esos competirían a lo que ejerció Silvano Aureoles Conejo, bueno, pues la Contralora señala que ella también está indagando sobre 20,000 millones que presentan presuntas irregularidades de la administración de Silvano Aureoles. Un total de 20,000 millones de pesos de presuntas irregularidades penales y administrativas tiene en proceso actualmente la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Michoacán, informó su titular, Azucena Marín Correa, quien explicó que los recursos fueron ejecutados del 2017 al 2021 durante la administración de Silvano Aureoles Conejo. En entrevista, calculó que del total cerca de 11,000 millones de pesos corresponden a las 17 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República contra cerca de 60 exfuncionarios. Nosotros tenemos presentados o estamos trabajando en investigación y en aproximadamente 20,000 millones. En todo. Pero son los varios ejercicios, no nada más es 2021. ¿De cuántos ejercicios más o menos?
Estaba comentándoles que de 2017, 2018. Aseguró que en lo que corresponde a la Secodaem, cerca de 20 ex servidores públicos ya fueron citados y comparecieron en el caso de las faltas administrativas no graves, por lo que descartó que no conozcan los señalamientos que hay por su desempeño en el gobierno anterior. En el caso de autoridades que me toca a mí ver las faltas administrativas no graves, nosotros ya los citamos, ya comparecieron. En algunos casos, no te puedo dar nombres, pero ya están compareciendo con nosotros, ya están citados, ya están notificados. Algunos que dicen que no, pues sí, pero la parte penal les tienen que notificar las autoridades que ya tienen las carpetas. Marín Correa descartó señalarse llamado no a comparecer al exmandatario michoacano Silvano Aureoles Conejo, pero aseguró que legalmente sí es posible afincar responsabilidades a gobernadores. Es posible requerirlo. Y no te puedo hablar del proceso en sí, pero es posible requerirlo. No necesitamos a veces como funcionarios firmar un documento, también existe la omisión. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues vamos a ver si alguna vez la justicia, la rendición de cuentas alcanza a algún gobernador. Yo tengo mis dudas, la verdad es que las leyes y el esquema de administración, téngalo usted en cuenta, están hechos para cuidar al gobernador. El gobernador toma decisiones y hay mucha gente que a su alrededor hace lo que él dice, porque hacer lo que él dice les da enormes ventajas. Y usted podrá darse cuenta, si usted revisa el historial de quienes han pasado por la administración pública de Michoacán, se va a dar cuenta que hay cualquier cantidad de exfuncionarios que entraron a los gobiernos en una situación económica crítica, pero al dejar la administración pública ya eran bollantes empresarios. De lo que usted se quiere imaginar, algunos con gasolineras, otros con restaurantes, algunos más con hasta hospitales, construyeron alguna clínica, o sea, una barbaridad. Otros cambiaron de vivir en una casa pues modesta a comprar en los más caros desarrollos de la capital michoacana. Pero como no hay rendición de cuentas, pues no pasa absolutamente nada. Y ese tipo de ventajas que luego obtienen de manera presuntamente irregular algunos exfuncionarios, pues las obtienen porque colaboran con el gobernador en turno, firman lo que el gobernador en turno les pide que firmen, y los gobernadores se cuidan de no estampar su firma en prácticamente nada. Por ello se vuelve muy complicado, por ello hay muy poquitos casos, incluso a nivel nacional, donde se alcanza directamente a un gobernador. En el caso de Michoacán, a nadie, y aquí tenemos enormes sospechas de corrupción, de administraciones completitas, que no ha pasado absolutamente nada. Hay señalamientos concretos, increíbles, como aquí los hemos platicado, donde la deuda en Michoacán creció de manera exorbitante con el gobierno, para empezar, de Lázaro Cárdenas Batel, se agudizó con Leonel Godoy Rangel, no paró con Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reina y Salvador Jara García, fue terrible. Y luego pues dice el gobierno de Alfredo Ramírez que siguió la misma tónica el de Silvano Aureoles, pero no hay rendición de cuentas, pese a las enormes sospechas que prevalecen en la población de presuntas irregularidades cometidas en todas esas administraciones. Hay algunas que resultan grotescas, como aquella de América Aguilar, que le perdonaron el castigo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas Batel, en específico, él dio la orden y él reconoció que él era el que tomaba esa decisión. Imagínese usted, como si el dinero fuera suyo. En fin, una desgracia en este sentido, y ahora pues dice la Contralora que se le ha observado hasta unos 20,000 millones de pesos a Silvano Aureoles. Dice la Auditoría Superior que hay 13,000 millones a indagarse en el del 2021. Vamos a ver si esta vez sí llegan algunos exfuncionarios a la cárcel del gobierno de Silvano Aureoles. Dudo que Silvano Aureoles
por esto que le acabo de comentar, pero pues si fuera el caso y hay manera y hay elementos, pues ojalá hubiera también para el exgobernador de Michoacán una sanción ejemplar. Veremos, yo tengo mis dudas, creo que no va a pasar nada, pero por lo pronto ahí están estas llamaradas de petate, como las hubo en todos los gobiernos anteriores, que señalaron que iban a ir con todo en contra del anterior y no ha pasado nada, como también sucedió con el caso del presidente López Obrador, que dijo que iba a ir con todo en contra de los exgobernadores y luego se rajó, como dicen los niños, o reculó, como se dice ya en el argot un poco más de adultos, y reculó de ir en contra de todos los expresidentes, no quiso de ir ni en contra, no movió un dedo ni en contra de Felipe Calderón. Todo ha sido pura verborrea, pero en los hechos absolutamente nada. En fin, veremos qué sucede y ya le platicaremos. Por lo pronto, la Contralora de Michoacán, Azucena Marín Correa, también se refirió de manera específica a los resultados de la fiscalización del 2021 que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación este lunes y que observan, como ya le decía, 13,679 millones de pesos al gobierno de Michoacán. Dice ella que del monto, cerca de 9,000 millones siguen en proceso de aclaración, pero aseguró que 4,000 millones ya no lograron comprobarse, por lo que se espera ya una notificación oficial. De igual forma aclaró que será la propia auditoría la que determine si hay alguna observación a lo que ejerció en ese 2021 Alfredo Ramírez Bedoya. Son aproximadamente 9,000 millones los que están en ese proceso de aclaración. Hay como 4,000 que ellos están determinando que ya se vencieron los tiempos y estamos esperando que nos notifiquen formalmente. Administración, pues se acuerdan que nos dejaron sin dinero. Entonces saquen cuentas. Pero hubo recursos extraordinarios que se tuvieron que asignar al Estado para que se cerraran el tema, por ejemplo, educativo. Ahí no hubo observaciones. Pues todo fue para nómina. Entonces ya nos tocará nada más, acuérdense que también teníamos pagos a terceros institucionales pendientes. Entonces realmente nosotros no estamos, ahí es de normatividad, no es tanto de que haya un faltante. En otros temas, feministas anunciaron que la movilización para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Morelia cambiará de ruta el próximo 8 de marzo, ya que ahora partirá de Ciudad Universitaria para concluir en Palacio de Gobierno. Con el objetivo de descentralizar la lucha feminista por una vida sin violencia, el próximo 8 de marzo, la Asamblea de Mujeres en Michoacán anunció la nueva ruta de la marcha que emprenderán para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Representantes de la organización destacaron que este año su movilización partirá de las inmediaciones de Ciudad Universitaria, del acceso sobre la avenida Francisco J. Mújica hasta Palacio de Gobierno, como una manera de visibilizar la problemática que enfrenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al ser dirigida por una mujer con una postura antiderechos y constituirse como un espacio de constante violencia feminicida contra las alumnas, trabajadoras y docentes. Este año la ruta cambia. Salimos desde este espacio, desde Ciudad Universitaria, porque partir de otros espacios nos permite descentralizar la lucha, hacer eco en todas partes. Esta lucha es de todas. También es una protesta, ya que no estamos de acuerdo con quienes rigen la universidad en este momento. Las posturas antiderechos, sobre todo de la rectora Yaraví Ávila. Asimismo, la Asamblea de Mujeres Michoacán convocó al paro laboral de mujeres el mismo 8 de marzo como una manera de resistencia ante la agresión que por cuestión de género se lleva a cabo en los diferentes espacios públicos y privados, por lo que exigieron a los gobiernos estatal y municipal a limitarse en emitir discursos que propicien el odio, a no instalar vallas para el resguardo de edificios y evitar el despliegue de policías y porros para legitimar la represión. Exigimos que el gobierno estatal de Ramírez Bedoya y los municipales de Alfonso Martínez se abstengan de crear escenarios hostiles mediante discursos estigmatizantes y de odio
que buscan deslegitimar las manifestaciones de mujeres. La instalación de vallas que atrincheran policías en Palacio de Gobierno, creando escenarios de guerra, despliegues policíacos innecesarios y la infiltración de porros para legitimar la represión. La concentración de los contingentes, conformados por mujeres, madres y niños, familiares de víctimas de feminicidio y un agrupamiento mixto, se reunirán a las 16 horas para iniciar el recorrido a las 16:30 horas. La marcha tomará la calle Cuautla y luego la avenida Madero Poniente hasta Palacio de Gobierno. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Y tras las pintas, grafitis y todo lo que ha sucedido con el daño a las fachadas de los inmuebles en años anteriores durante las movilizaciones, la Asamblea de Mujeres de Michoacán se manifestaron solidarias principalmente de las viviendas y pequeños comercios, por lo que refirieron que ahora se prevé centrar estas acciones solo en sitios emblemáticos para la lucha feminista y las sedes en Morelia de distintas empresas transnacionales. Sí, claro, justamente esa es la idea. Sabemos incluso que en el centro histórico hay diferentes transnacionales, empresas transnacionales, y que justo queremos visibilizar, ¿no? Con los mensajes que se puedan hacer de iconoclasia a estos tipos de monumentos históricos, y que evidentemente lo que queremos es que las casas, habitación, los pequeños comerciantes no tengan que sufrir, digámoslo así, este tipo de perspectivas, ¿no? Este tipo de iconoclasia. Tras los hechos violentos en que derivó la movilización de marzo, recordará usted, del 2022, aquí en Morelia, donde se registró la detención de un grupo de manifestantes, así como el uso de gas pimienta, balas de goma y gas lacrimógeno. Este año el gobierno de Michoacán determinó que no se instalará ninguna valla que proteja Palacio de Gobierno ni edificios del centro de Morelia. La subsecretaria estatal de Derechos Humanos, Elvia Higuera Pérez, señaló que el compromiso que se estableció con las colectivas es también que el operativo de seguridad estará integrado solo por mujeres y se mantendrá a la distancia. No se ponga ningún tipo de valla en las inmediaciones ni del Palacio de Gobierno ni en ningún edificio de los que tenemos ubicados en el centro histórico, que bueno, sabemos que hay un tema de protección pues que tiene el INAH, pero finalmente la indicación es que se permita toda la apertura del espacio público para que todas las colectivas que quieran salir a manifestarse en el marco del 8 de marzo puedan hacerlo no solamente de manera segura. La propuesta, más bien la intención, y es así como lo están visualizando desde el gobierno del estado, es que este año no vaya a haber ningún incidente como el que se suscitó el año pasado. Bueno, pues ya parece ser que aprendió la lección el gobierno de Michoacán. El año pasado fue caótico esta situación, se salió de control el operativo, se cometieron demasiadas pifias y salió cara esa manifestación del año pasado. Y resultaba sorprendente que las autoridades que recién habían entrado al gobierno, encabezadas por Alfredo Ramírez, pues tomaran semejante decisión, porque ya teníamos anécdota de lo que había sucedido en la Ciudad de México. Allá han insistido en ponerle vallas, proteger a todo el Palacio Nacional e impedir la manifestación de las mujeres. Recuerde usted que al presidente López Obrador, pues es un tema que le molesta, ha insultado cotidianamente a las mujeres que se manifiestan, las ha llamado incapaces de tomar decisiones, dice que alguien las asusa, que alguien las lleva, que alguien les mueve ahí la cuna para que se manifiesten. Ha dicho palabras más o menos esta situación, denostando a la mujer, y luego, no conforme con eso, su gobierno y el de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México pues han puesto vallas en los edificios de gobierno, y esto pues ha generado una situación complicada también en la Ciudad de México. No aprendieron la lección, no lo han aprendido en la Ciudad de México. El gobierno de López Obrador, bueno, está caracterizado por ser un gobierno que cree que solo ellos se pueden manifestar cuando son oposición o incluso cuando son gobierno, nadie más, y entonces ponen vallas y entonces se ven pues muy rudos con las manifestaciones. Y aquí en Michoacán se intentó también imitar, o mejor dicho, se imitó
al gobierno de la República con lamentables consecuencias. Parece que han entendido la lección y veremos cómo se desarrolla. Ojalá que se desarrolle en paz la marcha, la manifestación de las mujeres el próximo 8 de marzo, que van para exigir pues que cese la violencia contra ellas, que cesen los feminicidios, que cese todo ello que las afecta y permita una mejor oportunidad para su desarrollo. Veremos qué pasa, ya le mantendremos al tanto. Le informo ahora que la Universidad Vasco de Quiroga abrió la convocatoria para el tercer medio maratón que se realizará aquí en la capital michoacana el próximo 12 de marzo. Cultura física y deporte UVAC. ¿Estás listo para el medio maratón UVAC? En el marco del 44 aniversario de la Universidad Vasco de Quiroga, la licenciatura en Cultura Física y Deporte abre la convocatoria para su tercer medio maratón. Corramos juntos por la salud y la paz. Para participar, ingresa a www.uvac.edu.mx, consulta las bases, rutas, categorías y el formulario de registro. Llena el formulario con tu nombre, datos de contacto y la distancia en la que deseas competir. Tienes hasta el 11 de marzo para inscribirte. Participa en las categorías libre, veteranos o másters y diviértete en compañía de tu familia y amigos. Recuerda que con tu aportación ayudarás al Banco de Medicamentos de la Arquidiócesis de Morelia, beneficiando a personas de escasos recursos que requieren medicamentos. La invitación está abierta a corredores, clubes deportivos, equipos, escuelas, asociaciones y público en general. Habrá premios para los 3 primeros lugares en cada categoría en las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. El tercer medio maratón UVAC, Corramos Juntos por la Salud y la Paz, se llevará a cabo el próximo 12 de marzo en punto de las 7 de la mañana, partiendo desde la Catedral de Morelia. Inscríbete y corramos juntos por la salud y la paz. En otros asuntos, le informo también que Michoacán se encuentra en la categoría de desarrollo democrático mínimo al ocupar el lugar 28º a nivel nacional en esta materia, rezagado sobre todo en democracia ciudadana y en democracia de instituciones. Con la finalidad de contar con elementos de diagnóstico útiles para diseñar políticas específicas que ayuden a lograr mayor desarrollo en las entidades federativas del país, la Gira de la Democracia llegó a Michoacán, donde la Universidad Vasco de Quiroga fue la sede de este encuentro. Especialistas en el tema político y electoral a nivel nacional y estatal expusieron los desafíos que hay en este sentido actualmente, dado que en el 2022 el índice de desarrollo democrático de México registró retrocesos en todas las dimensiones. El consultor político y director de Polilat, Jorge Arias, dio a conocer que Michoacán se posicionó en el lugar 28 del ranking nacional con un rezago importante en democracia de la ciudadanía y en democracia de las instituciones, no así en la democracia social, que mejoró sus puntuaciones, al igual que en la democracia económica. Explicó que en el 2021, de un índice de 10,000, obtuvo 2,575 puntos, mientras que el año pasado bajó a 2,342 puntos, con lo que se ubica dentro de la categoría de desarrollo democrático mínimo, ya que se mantiene lejos del promedio nacional en todas las dimensiones, con la excepción de democracia social. Tenemos lamentablemente un numeroso grupo entre los que están en Michoacán, que están en el grupo de mínimo desarrollo democrático. Michoacán logra un resultado un poco inferior al año anterior, 2.342 puntos en una escala de 10.000. O sea que estamos por debajo de un cuarto de la valoración global y pierde una posición en el ranking nacional y se ubica en el puesto 28 entre las 32 entidades. Confiaron en que dichos resultados contribuyan a que el debate de la vida pública se reoriente para corregir lo que no funciona en los distintos ámbitos de la vida nacional y dejar lo que funciona en beneficio de la gobernabilidad democrática y de la paz pública.
Dentro del nicho de oportunidades para mejorar en el desempeño democrático, se pretende generar procesos de construcción de ciudadanía, procurar la actuación de mujeres en las áreas del Estado, respetar los derechos políticos y de las libertades civiles, mejorar las partidas presupuestales en educación y salud, promover políticas de empleo, luchar contra la pobreza y la inequidad, optimizar la recaudación fiscal, generar mejores condiciones de desarrollo económico y desarrollar y aplicar políticas de inversión. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Gracias como todos los días por sus saludos, sus comentarios, sus opiniones. Muchísimas gracias a Isabel Anguiano. También que tengas buen día, Isabel. Eliseo Carlos Ramírez también nos dice buenos días a todos. Nos vemos el domingo 26. Gracias, Eliseo, buen día y nos vemos el domingo. Susana Montoya, nos vemos en la marcha este domingo. Saludos a Postdata. Gracias, Susana, por ahí nos vemos el domingo. Alejandro García. Hola Carlos, así como ahora nos juntamos para manifestar la defensa de la democracia, debemos defender los derechos de todos los abusos y componendas de los políticos que solo ven para sus beneficios. Despierta México ahora y no cuando tengas que levantarte en armas. Eso ya se vivió en México. Gracias Alejandro por tu opinión, ¿sí? Participemos, despertemos como ciudadanos, coincido. Rigoberto Jaimes, buen día, señor Carlos, buen fin de semana, excelente noticiario. Este señor Monreal, si ya se arrepintió es porque muy seguramente ya le leyeron la cartilla y pues no le queda de otra sino echarse para atrás. Gracias, Rigoberto. Sí, Ricardo Monreal ha estado ahí ambivalente, pero ahora como ya lo consideraron corcholata, bueno, pues como que le ha bajado 2 rayitas. Juan José Juárez, buen día Carlos, feliz fin de semana, nos vemos el domingo. Volvamos a demostrarle al enfermo mental que no dejaremos que haga de México una dictadura como pretende. Gracias también por tu opinión, Juan José. Nos vemos el domingo. Melchor Ornelas, buen día, Carlos y amigos. Este domingo, como ciudadano libre, aportaré mi granito de arena por una nación que camine por la democracia y que seamos los ciudadanos los que tengamos mando en el INE. Feliz fin de semana. Gracias, Melchor. Nos vemos el domingo. Víctor Manuel Cervantes Mesa, buenos días. Por el bien de todos los mexicanos, a la marcha del próximo domingo. Nuestra asistencia es importante. Está en riesgo la democracia. Defenderla es nuestra responsabilidad. Gracias, Víctor, también por tu opinión. Y sí, por ahí nos vemos el domingo. Luis Javier Ochoa, saludos, buen fin de semana para todos. Gracias, Luis Javier, igualmente para ti, que sea un excelente fin de semana. Lilia Rosales también nos deja sus saludos, nos desea excelente fin de semana. Igualmente Lilia, y Ricardo Díaz también nos deja sus saludos y nos dice nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, Ricardo, gracias. Déjenme hacer una breve pausa y regresamos ya prácticamente con la información de seguridad y para despedirnos, no tardamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Vamos con los compañeros de Red 113, liderados por Marcos Morales, con lo que ha sucedido en torno a la seguridad en Michoacán. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto poder saludarles. Comenzaremos hoy en Uruapan, y es que un joven motociclista fue interceptado por delincuentes y ultimado a tiros en las inmediaciones de la colonia Ignacio López Rayón. La víctima circulaba sobre la avenida del Sol y al llegar al cruce con la calle Marte, desconocidos armados le cerraron el paso y le dispararon en repetidas ocasiones. Habitantes de la zona, al escuchar las detonaciones, se asomaron y únicamente observaron al ofendido tirado e inerte en la vía pública, por lo que pidieron ayuda al servicio de emergencias. Al paso unos minutos, al lugar llegaron paramédicos de primera respuesta, los cuales intentaron auxiliar al muchacho. Sin embargo, ya había perecido. De lo preciso se ignora su identidad. En tanto, en área de Rosales se registró un enfrentamiento a balazos entre civiles armados en la comunidad de Las Fuentes, mismo que dejó como saldo un hombre muerto. Fueron habitantes de dicha población los que reportaron a la policía municipal sobre un tiroteo entre dos grupos de personas armadas. Para atender la situación se movilizaron elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal, Ejército y Guardia Nacional, mismos que al realizar recorridos en la zona localizaron a un civil sin vida, el cual presentaba impactos de bala y hasta el momento está en calidad de no identificado. Finalmente, en esta ciudad de Morelia, un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos cuando estaba en la vía pública de la colonia 3 de agosto. El atentado se registró anoche sobre la calle Islandia y fue alertado el número de emergencias. Inmediatamente acudieron elementos policiales. Los uniformados pidieron apoyo a una ambulancia. Consecutivamente, paramédicos salieron a la escena y canalizaron al paciente hasta un hospital. Se supo que el ofendido responde al nombre de Filadelfo, de 48 años de edad. A él se le apreció una herida de proyectil en la cabeza. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, que tengas excelente viernes. Quedamos al pendiente, excelente viernes para todos. Bueno, pues ahí tiene usted también la información del ámbito de la seguridad y con ello nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. Disfrute su fin de semana, pásela de lujo, disfrute sobre todo a la familia y ojalá tenga oportunidad, vale la pena estar presentes también el domingo en la marcha aquí en la capital michoacana. No lo pierda de vista, será en punto de las 11 de la mañana, ahí en la Fuente de las Tarascas, como le conocemos, y de ahí se partirá hacia Palacio de Gobierno, ahí la Plaza Melchor Ocampo. Esa es la convocatoria que hay de organizaciones ciudadanas. Esperamos que usted esté en la disposición y si lo está, por ahí nos vemos entonces el domingo. Y si no, pues aquí en la radio nos escuchamos y nos vemos el lunes. Hasta entonces.